Tenemos un evento muy importante y es que Yolimita está cumpliendo años, entonces vamos a darle el placer de que eso, aplausos, de que Yolimita abra el seminario porque hoy tiene privilegios. Mire, todo eso te están mandando. Muy bien. Entonces, Buenas noches. Muchas gracias a todos felicitaciones. por esa, muchas gracias. Gracias por esos hermosos mensajes que recibí y aún sigo leyendo. De verdad que ha sido un día muy, muy especial. Dios es demasiado maravilloso, demasiado amoroso, demasiado fiel. Bueno, en fin, de verdad que ustedes han hecho parte de mi felicidad este día también con sus hermosos mensajes, con sus llamadas, con todo. Bueno, entonces, Señor, gracias, Padre Santo, por este día tan especial que tú has hecho, Señor, y que has apartado este tiempo para reunirnos en familia. Somos tu familia, la familia del Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú gobernando y dirigiendo este tema, que seas tú poniendo tu palabra, tu mensaje en los labios del doctor Polo, Señor, que sea tú utilizándolo grandemente para que nosotros podamos escuchar tu mensaje y aprenderlo, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Queremos crecer más como tú crecías en sabiduría, Padre Santo. Queremos llegar a la perfección, a tu estatura, a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por haberme regalado este martes de día de cumpleaños, Señor. Gracias por esta fecha tan especial en mi vida y celebro una vez más la vida que tú me has dado, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya entrando en tema, pues porque quiero que oigan el podcast, porque ese se lo dedico a Yolimita, porque fue Dios quien nos regaló a María Angélica y a mí ese podcast y se lo dedicamos a Yolimita para que todo el mundo lo oiga. Es hablado y también hay un video que también se los voy a mostrar porque también es un video muy lindo. Y aquí les voy a mostrar parte de la presentación porque también por la inteligencia artificial María Angélica me ayudó a hacer esto que salió muy bonito, aunque es un poquito más complejo, pero vamos a ir despacio hasta que podamos entender todos que es lo más importante, comprenderlo y sobre todo llevarlo a la práctica. El tema tiene que ver con el Espíritu Santo y está centrado fundamentalmente en conocer más al Espíritu Santo, en anhelar su presencia, anhelar lo que Él nos puede dar, pero sobre todo en no apagar el Espíritu ni lo otro que es muy importante, que es no contristar al Espíritu Santo. Y eso me ha inquietado en estos días del Señor porque creo que cometemos mucho esa falla y el Espíritu Santo es muy importante. Ok, vamos a seguir aquí. Toda la obra del Espíritu Santo, un plano espiritual para apreciar, anhelar y proteger la presencia divina. Creo que fue algo que yo puse inicialmente, pero que la inteligencia artificial me complementó. Ahora, pienso que la inteligencia artificial es muy buena si se maneja con un buen criterio y si uno la orienta hacia donde quiere que le guíe, que le quiere que le complemente. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar a hablar de estos que son dos puntos importantes. Un mandato doble, que sería apreciar y anhelar. En la otra presentación que también la tienen ustedes ahí en el seminario, aparece una foto que hacen mención ahí en el video y es de anhelar y apreciar el Espíritu Santo. Desafortunadamente, la tercera persona de la Trinidad es la más desconocida de todas. Precisamente, ¿por qué? Porque realmente solamente se conoce por medio del Espíritu Santo y es a través de la fe. Y por otro lado, del lado derecho, proteger la obra, es decir, la responsabilidad de no contristar ni apagar su fuego en nuestro interior.
¿Y quién es el Espíritu Santo? Tenía que hacer una introducción para que los que no conocen muy bien vengan a conocer, los que ya conocemos, vamos a reforzar que es la tercera persona de la Trinidad, llamado también el Consolador, porque Jesucristo dijo que les iba a enviar o nos iba a enviar el Consolador, el Paracleto. Son dos términos que hemos venido estudiando y casi que muchas veces no entendemos muy bien lo que quiere decir el Consolador y el Paracleto. El Consolador, alguien que está acompañándonos permanentemente dentro de nosotros, pero también vamos a ver que está al lado de nosotros, sobre nosotros. Es decir, Dios hizo ese plan, el Padre trazó ese plan por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo para que tengamos un consolador, sobre todo ahora que estamos viendo situaciones tan críticas como lo que está pasando y lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en nuestro país, que afortunadamente, bueno, volvemos a una democracia, digamos, aunque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero esperamos que sea mejor que lo que hemos vivido hasta ahora y que Dios ya ha metido su mano, porque sabemos que Dios ha metido su mano aquí en este país para preservar nuestros principios, nuestra fe y lo que nosotros creemos, porque hay unos que están en contra precisamente de nuestra fe y de los principios que profesamos y de nuestra creencia en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso somos básicamente trinitarios, la obra del Padre, la obra del Hijo, y estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. En el segundo punto, la promesa que hizo el Padre y les dijo, quédense ahí quietos y esperen la promesa del Padre, porque fue la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir. Y ese es un privilegio muy grande para nosotros, quizás creo que más grande que lo que recibimos en la salvación, porque es el privilegio que nos da garantía de hacernos hijos por la presencia del Espíritu Santo y la posibilidad de santificarnos para llegar a la estatura del varón perfecto. Y no solo eso, sino cumplir con un propósito, porque el hecho de lo que entendemos por santificación es separarnos, y Dios nos separa para el propósito que Dios quiere y que podamos entender perfectamente ese propósito en lo que Dios quiere para nosotros. Que lo he dicho varias veces, no solamente hay un propósito secular, en mi caso como médico o como maestro o como profesor, sino un propósito que tengo como parte del reino y qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque hay una asignación para cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que es otra de las cosas que Dios me ha venido aclarando, el tema de la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que ir más allá de lo que nos dicen en las prédicas o lo que aprendemos en la iglesia, porque tenemos que escudriñar un poco más acerca de ciertos temas que nos están tratando. Y por eso también hemos tocado el tema de la escatología, que es muy importante, porque que no nos pase lo que le pasó a los apóstoles, que les preguntó eh, Jesús acerca de los tiempos que estaban viviendo. Y por eso quiero insistir en que tenemos que ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Son tiempos finales, son tiempos de apostasía y tenemos que prepararnos muy bien y tenemos que, como lo dijo un personaje que tuve la oportunidad, ahora que salí a caminar, de oír algo que me llamó mucho la atención, un hombre muy sabio que dijo, el problema no es que tiemble, porque lo que pasó en Venezuela es que tembló, pero el problema es que realmente si no tenemos unos buenos cimientos y no se ha construido sobre la roca que es Cristo, y en el sentido secular, si no se ha construido con unos buenos cimientos, las edificaciones se caen y se arruinan fácilmente por la corrupción que hay en los gobiernos, por la falta de conciencia de pensar en el pueblo y pensar que debemos hacer las cosas siempre bien, no pensando en otro criterio que es lo que ha dañado la política y lo que ha dañado todo lo que ha hecho el hombre sin un buen cimiento, como pasó con esos edificios que se cayeron de una forma increíble. Bueno, pero de esto tenemos que también pensar que
de lo que yo dije anteriormente, ese privilegio tan grande es ser conscientes del sello, que es que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ese sello es nuestra garantía inquebrantable de que somos de Cristo y que a su vez va a pasar lo mismo, o sea, o seremos raptados o resucitaremos de la misma forma que lo hizo Cristo y viviremos la vida eterna para los que tenemos fe y creemos en la vida eterna. ¿Cuánto punto es el que básicamente, y es lo que yo he enseñado siempre, y creo que además de las palabras de Consolador y Paracleto, creo que es básicamente es el Espíritu Santo el que ejecuta la obra de santificación. Santificación porque nos separa para un propósito y santificación porque es el único que nos santifica para hacernos como el Santo de Israel, para hacernos como Jesucristo, como el modelo perfecto que Dios nos envió para que lo conociéramos y viviéramos para servirle a Él y aprender de Él y aprender de Él cosas como dijo Él, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Creo que esto es muy importante y sobre todo para desarrollar el carácter de Cristo. Creo que esto es algo fundamental y por eso pónganle mucha atención porque parece que eso tiene que ver con la pregunta del final. Y por último, el quinto punto, que muchas veces se desconocen en iglesias que son muy dogmáticas, que se basan solamente en la palabra, pero no en el poder del Espíritu Santo y es la plenitud, porque tenemos la posibilidad y la experiencia de llegar a esa llenura del Espíritu a través de esa plenitud que nos prometió Jesucristo, de caminar en esa plenitud a que hemos sido llamados. Pero estamos pensando más bien en otros aspectos, aspectos del mundo, de la carne, del placer, del hedonismo y de muchas filosofías y muchas cosas y muchas luces que nos atraen en el mundo y nos descuidamos de ese punto. Ahora, el segundo aspecto es algo que me inquietó mucho y es algo que aquí se tomó como un aspecto muy importante, el espíritu de verdad. Así como Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14 dice muy claramente, y lo dijo en palabras que dijo Jesús, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ahí aparece hablando del Espíritu Santo, que Jesús habló del Espíritu Santo, dijo que Él estará con nosotros y estará en nosotros. Eso tiene una respuesta muy importante en nuestras vidas, porque es muy diferente lo que vimos aquí, como dice en la parte izquierda en el mundo. El mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce. Y Dios se tomó el trabajo de precisamente de que sean cosas que muchas veces la mayoría cuando vivimos en fe no las vemos, pero en fe las reclamamos y podemos verlas porque así es como ha actuado Dios para crear el mundo y crear todas las cosas. Por eso para nosotros ha sido difícil encontrar y pensar o deducir que el Espíritu Santo tiene un papel importante en nuestras vidas. Por eso muchos se quedaron en la cruz de Jesucristo o en la resurrección. Pero hay que ir más adelante, como dice el apóstol Pablo, más adelante a la perfección por medio del Espíritu Santo. Entonces el creyente reconoce íntimamente a Dios en sus tres manifestaciones como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, y hoy estamos estudiando más hacia la obra del Espíritu Santo, que morará con nosotros, o sea, el Espíritu Santo estará con nosotros y estará en nosotros. Y también Jesús hace una advertencia muy solemne, el que es el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijo Jesús, de mí pueden hablar todo lo que quieran, pero si hablan del Espíritu Santo, eso es una blasfemia que la cometieron incluso algunos judíos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y lo que produjo fue un rechazo absoluto y una inconsciencia acerca de la luz, acerca de lo que venía a traer.
Jesús. Otro aspecto que yo quiero tomar aquí es muy importante, que Dios me inquietó sobre esto, sobre las palabras que dijo Jesús. Les conviene que yo me vaya y hasta ahora podemos entender cosas tan importantes que todo esto solo sería posible por la obra interior del Espíritu. O sea, la partida de Jesús en este primer punto nos abre el camino hacia la habitación permanente del Espíritu. Ya no es que Jesús estaba predicando en un sitio, pero no lo podía hacer en todos los sitios a la vez, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer a la vez. Esa es una condición diferente de la manifestación de Dios en el mover del Espíritu Santo. Y lo otro que es importantísimo es la transformación interior para hacer, perdón, el nuevo nacimiento, la obra que está escrita en Juan 3:5, pues es necesario nacer de nuevo para poder cumplir la ley, porque nadie podía cumplir la ley. Todos hemos transgredido la ley y solamente por medio del poder del Espíritu Santo es que podemos cumplir esa ley y nos instruye en toda la verdad, porque es papel del Espíritu de verdad, ¿cierto? Que nos enseña toda la verdad y para nosotros sí existen absolutos, porque Dios es absoluto y no solo blancos y negros relativos, sino las cosas que Dios quiere manifestarnos y quiere que vivamos en esa vida que es una vida que es volver otra vez a la dimensión del paraíso, que vivamos bajo las condiciones del reino. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y las manifestaciones exteriores, como que el Espíritu Santo nos guía a una verdadera adoración en espíritu y en verdad, nos capacita para proclamar el Evangelio con denuedo e incluso nos lleva hacia el camino de la perfección de la santidad. Pero además de eso, para que podamos cumplir nuestro propósito, nos otorga dones, como está en Efesios 4 y lo hemos visto, dones ministeriales, dones también, como dice en 1 Corintios 12, dones del Espíritu. Ok. Y aquí algo que me parece muy bonito, un poquito complejo para entender, para que podamos ir estudiando, y creo que aquí es importante que comencemos a valorar este ministerio y este seminario y podamos todos aportar en unos aspectos que son claves e importantes, y con ayuda de la inteligencia artificial y con la ayuda de cada una de las revelaciones que Dios nos viene dando y el aporte de cada uno con sus dones y talentos, a complementar todo lo que es, aquí se describe como esa residencia interior del Espíritu Santo que va obrando progresivamente en nuestra vida, comenzando por la regeneración, el nuevo nacimiento, la santificación que ya hablamos, la transformación progresiva a la imagen de Cristo, o sea, desarrollar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es lo que se describe como el carácter de Cristo. Y este aspecto tercero que es la iluminación, y es que en Hebreos 6:4 dice que los que fueron iluminados, quiere decir, recibieron esa luz, la luz de Cristo, así como el apóstol Pablo recibió ese destello de luz. También nosotros en un momento, cuando estábamos en la oscuridad, fuimos iluminados por Cristo para conocer esa verdad, que Cristo es la luz verdadera y que nosotros ya no estamos para andar en tinieblas, sino para andar en la luz de Jesús. Obviamente en todo lo que nos enseña Jesús y lo que nos ejemplarizó Jesús en su vida. Y algo muy importante, el empoderamiento a través de los dones, porque en Hechos 2 dice que recibiréis poder. Poder es empoderamiento que recibieron los apóstoles, es también para nosotros a través de los dones espirituales. Después de que Pedro dudó y negó a Jesucristo, después de eso entregó su vida al servicio de Jesús hasta la muerte. Igual pasó con el apóstol Pablo y con los apóstoles del Cordero, salvo Juan, que no murió sacrificado. Pero esto implica que ya no hay miedo a la muerte y que lo que hagamos realmente lo hagamos en el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder, ¿cierto?
El quinto punto es acerca del consuelo, que no le hemos puesto mucha atención, pero muchas veces y con esa tendencia que hay a sufrir por todas las situaciones, por todas las penurias, Él es nuestro consolador en todo momento, en los momentos críticos, especialmente cuando hemos tenido una crisis, una enfermedad, una pérdida, una situación económica, un problema de familia. Él es nuestro consolador y sabemos que Él es el que nos consuela durante este tiempo que estamos viviendo en este valle de lágrimas, porque hay muchas situaciones dolorosas, muchas situaciones que pasamos y que tenemos que pasar porque realmente Dios nos llama que por medio de la fe vence al mundo y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y el sexto punto, que es muy importante, que nos ayuda en la intercesión y por eso es importante aquí lo que dijo Jesús en el sentido de la oración y es muy importante esa oración, esa comunicación y la lectura de la Biblia, no solamente leer la Biblia, sino tener esa comunicación y el Espíritu Santo nos ayuda incluso a orar también en lenguas, lo cual es importante y está dentro de las manifestaciones de los dones del Espíritu, que es orar en lengua y eso tiene unos privilegios muy especiales. Y el sello del Espíritu Santo, que aquí está como el final, pero es bien importante porque si ya estamos sellados, tenemos la garantía de la redención y el que comenzó la obra la terminará. Y el que comenzó la obra y nos selló el Espíritu Santo es la garantía de que somos de Él, somos de Cristo y que ya no nos vamos a perder y tenemos seguridad de salvación, pero tenemos que caminar para las obras preparadas de antemano que preparó Jesucristo para nosotros, porque para eso hemos sido llamados. Bueno, y quiero este punto que yo lo puse en la conferencia inicial que había preparado, porque esto me inquietó y siempre me ha inquietado desde que comencé a ver en Juan 14:17 que el Espíritu Santo está en unas preposiciones, si se acuerdan del colegio a, ante, para, por, según, sin, sobre, tras. Son esas preposiciones las que incluso comienza a utilizar el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo estaría en nosotros y con nosotros. Sobre nosotros, lo dice el Espíritu Santo, está sobre mí, porque Él es el ungido del Espíritu y nosotros somos la unción del Santo a través de nosotros, porque tenemos que ministrar a otros. Y por favor, vean ese podcast, porque lo explica muy importante esa diferencia que hay de pasar de que el Espíritu está en nosotros para pasar a través de la unción y a través de la administración en nuestro papel que tenemos que desempeñar como eclesía, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y el fin primordial de todo esto es la santidad, porque el Espíritu por medio del cual nos apartó Dios es el Espíritu que gime por nosotros y clama por nosotros para que caminemos en esa santidad. Bueno, creo que hasta aquí pues podemos, porque hay otras cosas que vamos a ver que son importantes y que sería el tema central, que es no apagar el fuego del Espíritu, o sea, no sofocarlo y avivar el fuego del Espíritu. Pero creo que aquí vamos a llegar hasta acá y vamos a dar para una segunda parte, porque esto suena bastante interesante y tenemos que repetirlo. Creo que eso es algo dentro de la parte de la enseñanza y es que tenemos que repetir varias cosas, repetir los versículos, pero todo esto se inspiró sobre este versículo: no apaguéis al espíritu y no menospreciéis las profecías. En Primera Tesalonicenses 5:19, no apagar el espíritu. Eso es algo que manda el apóstol como algo muy importante para nosotros. Y creo que en esto tenemos que insistir para no sofocar, sino avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas y a su vez no contristar al Espíritu Santo. Pero aquí, por eso vamos a dar ahí para hacer la pregunta que ya la tiene María Angélica y poder hacer los grupos. ¿Ok? Uy, bienvenido, mi querido Manuel, mi querido hermano. Ya te vi por ahí, pero no has abierto el micrófono para que nos des un saludito.